Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo voy a invitarles a que me acompañen a Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 30. Eso, si necesitan Biblias, ya Anderson colocó su Biblia. Los que necesiten Biblias, por allí hay algunas Biblias disponibles todavía. ¿Listo? Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio 30. Vamos a leer inicialmente, quiero que nos centremos en estos versos, el verso 11 hasta el 14. Deuteronomio 30 del 11 al 14. Vamos a leer, yo voy a usar la traducción en lenguaje actual y dice así la palabra del Señor. Estos mandamientos son fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos. No son difíciles de entender, ni hace falta que alguien se los explique para que puedan obedecerlos. Al contrario, son tan fáciles que cualquiera puede entenderlos y ya los tienen en la mente y en los labios. Todos pueden meditar en ellos y hablar de ellos y obedecerlos. Preciosa esta porción de la palabra del Señor. Hemos estado compartiendo, hemos estado hablando en esta serie que estoy desarrollando, a la que le hemos titulado Si no cambiamos, ¿qué transformación esperamos? Y es una lógica que debemos considerar constantemente. Si nosotros no vivimos un proceso de cambio, como hemos estado compartiendo permanentemente, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, pues no va a haber transformación en ninguna parte, ni en nuestra vida, ni en nuestra familia, ni en nuestros entornos donde nosotros estamos. Pero yo quería detenerme en dos palabras que es importante que ustedes y yo las consideremos también, y es la palabra compromiso y dedicación. Y creo que un elemento que permite que haya cambio y que haya transformación es el compromiso y la dedicación. Cuando uno lee, cuando uno analiza este pasaje de Deuteronomio, se encuentran con ciertas características que son importantes tener en cuenta. Deuteronomio 30 es un pasaje en el Antiguo Testamento que habla de ese pacto de Dios con el pueblo de Israel. Dios es un Dios de pactos y en la Biblia encontramos diferentes pactos, ¿sí? Y entonces encontramos aquí un pacto, específicamente ese pacto que hace Dios con el pueblo de Israel. Curiosamente, este pacto es un pacto que no tiene ninguna condición, pero hay unas implicaciones. Voy a pedirle que me le baje de pronto un poquito al brillo que está haciendo BitBat acá. No me le suba mucho. Eso, ahí, ¿está bien? Pero quiero que allí mismo en Deuteronomio 30, vamos a buscar los versos 1 al 3. Vamos a devolvernos al verso Deuteronomio 30, los versos 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Moisés continuó diciendo: ahora saben las bendiciones que recibirán si obedecen a Dios
y las maldiciones que recibirán si no lo obedecen. Si Dios los castiga y los envía lejos de su país, piensen en todo lo que les he dicho. Si ustedes y sus hijos se arrepienten y de nuevo deciden obedecer a Dios con toda su mente y todo su ser y cumplen las leyes que les he dado, Dios les tendrá compasión y los volverá a bendecir. Y esto está enlazado con el capítulo 28, en donde habla de las bendiciones y de las maldiciones. Pero este pasaje, específicamente el capítulo 30, como les decía, ahora nos está hablando de ese pacto de Dios con su pueblo Israel y que ese pacto tiene unas implicaciones. No nos vamos a detener a profundizar mucho en todo lo que tiene que ver con el pacto, pero sí nos habla todo el capítulo 30 de por qué se genera la dispersión. Pero aunque producto de la rebeldía se generó la dispersión, también en su misericordia Dios, producto del arrepentimiento de sus hijos, trae restauración y enfatiza allí en este capítulo el retorno del Mesías. O sea que cuando uno mira todo el contexto del capítulo 30 de Deuteronomio, tiene que sacar una conclusión. Y la conclusión es que este capítulo es un capítulo profético. Es un capítulo con todo un contexto profético. ¿Qué es lo que nos demanda Dios cuando analizamos su palabra y nos detenemos a observar y a entender lo que nos dice aquí? Que solo, y era la demanda de parte de Dios, debían convertirse al Señor y ser obedientes. Ese era el requisito para que esas bendiciones que Dios había planteado que se iban a dar en la vida de ellos, perseveraran, ¿sí? ¿Qué era lo que había que hacer? Convertirse, como leíamos inicialmente allí en el verso 11, acerca de los mandamientos y acerca de la motivación y la exhortación que hay allí, ¿no? Porque el verso 11 al 14 es toda una exhortación y entonces nos está planteando que debemos meditar en esos mandamientos, en esos preceptos, que debemos hablar de ellos, pero que debemos obedecerlos. O sea, que hay una clave. Si usted quisiera decir, bueno, yo quiero desarrollar una vida de compromiso y de dedicación para que en mí haya cambio y para que vea todo un proceso de transformación, no solamente en mi vida, en mi familia, en el entorno donde yo estoy viviendo a nivel comunitario, a nivel social, necesito tener un corazón dedicado, consagrado a Dios, pero desarrollar obediencia. Y eso es fundamental y se aplica a nosotros también. Aunque se los está diciendo y le está hablando y todo lo que nos dice aquí Deuteronomio 30 tiene que ver con el pueblo de Israel, nosotros también podemos entender que esto también tiene que ver con nosotros. Porque la realidad que nosotros vivimos en todas las facetas de nuestra vida emocional, espiritual y física tienen que ver con convertirnos al Señor y con desarrollar obediencia. Y eso es lo único que demanda Dios de nosotros, que nos convirtamos a Él, que sigamos obedientemente sus preceptos, sus principios, y Él se encarga de cambiar nuestro corazón. Ahora yo quiero aquí abrir un paréntesis. Cuando la Biblia habla, y siempre lo recalco, cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de lo que pienso, de lo que deseo
y de lo que hago. El alma de nosotros los seres humanos, que tiene esa facultad para pensar, para razonar, para maquinar, para desear y para tomar decisiones y actuar, tiene que convertirse a Cristo. Nosotros tenemos que convertirnos al Señor. Y una característica de que estamos convertidos a Cristo, de que nosotros estamos entregándole, como dice allí, estos mandamientos son fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos, no son difíciles de entender, ni hacen falta que alguien se los explique para que puedan obedecerlos. Al contrario, son fáciles, que cualquiera puede entenderlos y ya los tienen en la mente y en los labios. O sea, los tenemos allí en nuestra vida, están en nuestra vida, que solo nosotros necesitamos tomar la decisión de seguirlos y de obedecerlos. Él dice que generará ese cambio del corazón. Ahora, ese cambio del corazón, hablando específicamente de el pueblo de Israel, ese cambio del corazón es una promesa futura para el pueblo de Israel. O sea, cuando se lo está diciendo aquí Moisés al pueblo de Israel, de una manera profética les está diciendo, Dios va a cambiarles el corazón. Y esa es una realidad. Hoy somos conscientes nosotros, Dios nos va a cambiar el corazón, pero Dios nos va a cambiar el corazón cuando nosotros nos convirtamos a Él, cuando nosotros nos dediquemos a Él, nos consagremos a Él. Y cuando uno se consagra a Él, se dedica a Él, Él hace su obra en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, Dios también les promete no solamente que les va a cambiar el corazón, sino también les promete que Él les va a retornar a la tierra. O sea que la realidad del pueblo de Israel, de por qué salen de su tierra, es por su rebeldía. La Biblia nos enseña que el retorno de Israel a su tierra tiene dos facetas. Una faceta es física y otra es espiritual. ¿Sí? Física y espiritual. Santiaguito, de pronto acá el retorno, girarlo hacia allá, como hacia ese lado para que no te haga el feedback. Se está sintiendo, ¿cierto? Eso ahí. Entonces miren que el retorno del pueblo de Israel a su tierra tiene que ver con dos aspectos, el físico y el espiritual. Hoy nosotros somos conscientes que el pueblo de Israel ya está en su tierra. La mayoría de los judíos están en su tierra, muchos están volviendo, ¿cierto? Físicamente, pero falta el ingrediente espiritual. Y entonces las bendiciones que Dios tiene para el pueblo de Israel, esas bendiciones dependen de la actitud de obediencia de ellos. Falta eso. Y eso lo va a hacer en su momento, en su tiempo el Señor. Por eso vemos entonces en estos versos que inicialmente exponíamos, el versículo 11 al 14, una exhortación a ser obedientes a los preceptos y a los mandamientos de Dios. El compromiso y la dedicación, factores que van a permitir cambio y transformación en lo personal, en lo familiar, en lo colectivo, son fundamentales para que nosotros, producto de estar obedeciendo los preceptos, los mandamientos de Dios, los principios de Dios, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, permitan que haya un proceso de crecimiento y de madurez en nuestra vida. Yo miraba este pasaje haciéndoles, como les decía, un análisis así muy general, que Dios no aceptará ninguna excusa. Usted puede justificar su rebeldía, usted
Usted puede justificar su enojo, su ira, usted puede justificar su flaqueza espiritual, usted puede justificar su decaimiento, que usted dice, no, ya me siento decaído, decaída, emocional, espiritualmente. Veo la vida, veo que esto está cada día de mal en peor. O sea, usted puede justificar toda esa mentalidad negativa que usted ha dejado que el enemigo vaya sembrando en su corazón. Pero Dios no aceptará ninguna excusa para que nosotros no hagamos lo que Él nos ha llamado a hacer. Él nos ha llamado a que nosotros seamos obedientes. Y lo que nos enseña también esto es que tenemos una responsabilidad, ¿sí? Y es entender que esa salvación de la cual nos está hablando Dios desde el Antiguo Testamento está cerca de cada uno de nosotros. Y por eso en el versículo 11 dice, estos mandamientos son fáciles de obedecer. Y luego dice, no son difíciles de entender. Dice, son tan fáciles que cualquiera puede entenderlos. Todos pueden meditar en ellos, hablar de ellos y obedecerlos. No están lejos como para que uno tenga que, como dice la otra versión, ir hasta el cielo, ¿cierto? Y traer. ¿Sí? No, están cerca de nosotros, la salvación está cerca de cada uno de nosotros. Y ahora que nosotros hemos sido expuestos al mensaje del Evangelio, entonces somos conscientes, más conscientes, y por eso tenemos una mayor responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo a lo que se nos ha enseñado. Una gran responsabilidad. Tristemente, la gente se olvida de lo que se le ha enseñado y no nos apropiamos de lo que nos han enseñado. Tenga en cuenta esta frase, mire, la proclamación. Proclamar la verdad del Evangelio a toda persona y con todos los medios posibles. Esa es nuestra responsabilidad. Proclamar la verdad del Evangelio a toda persona y con todos los medios posibles. Tenemos que buscar esa manera de hacerlo. Ahora que tenemos estas redes y estos medios, si a usted le ha edificado alguno de los temas que se comparten los sábados, los domingos en los ayunos, tome ese enlace y compártale allí al familiar, al amigo, al vecino, al conocido. Hoy tenemos grupos de WhatsApp con los vecinos, grupos de WhatsApp con un poco de gente, ¿cierto? Y uno se pone a mirar. Yo he tenido que ver, ¿sí? Y yo a veces veo en las reuniones a la persona con el celular ahí muerta de la risa y uno hablando serio, ¿no? Y yo digo, tan raro que se está riendo. Y cuando uno va a ver ahí disimuladamente, la persona está en el grupo de WhatsApp leyendo el chiste que le han mandado ahí por el grupo de WhatsApp, los amigos, la familia, ¿cierto? O la foto rara o el meme, ¿cierto? Nosotros tenemos que aprovechar todo el tiempo, los medios posibles y disponibles para proclamar el mensaje del Evangelio. El proclamar es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y recuerden, el que proclama es responsable de proclamar. El que oye es responsable de hacer lo que se le proclama. Yo tengo la responsabilidad de anunciar la palabra, pero quien de alguna forma, de alguna manera pasa por el canal de YouTube o se mete a través del enlace allí a Zoom y oye,
El que oye es responsable. Ustedes son responsables de hacer lo que se les está proclamando. Eso se llama obediencia. Y Dios nos demanda eso. Entrega del corazón y obediencia. Porque eso está enlazado. Yo no puedo decir, yo tengo mi corazón totalmente entregado al Señor, pero no obedezco sus mandamientos. No hago conforme a sus preceptos, no actúo y vivo conforme a sus principios. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Nosotros tenemos medios que nos ayudan a ver una realidad, la realidad de la vida. Hoy estaba leyendo el artículo de nuestro estimado Carlos Alonso Lucio, que él escribe por un periódico virtual, hablando de las encuestas. Y él decía, las encuestas son fabulosas. El problema es que nosotros utilicemos mal esos medios para manipular a la gente, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y tristemente muchos andan confundidos y otros andan aterrorizados y cristianos embolatados, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? No, hagamos nuestro papel. Primero vivamos la vida que le agrada a Dios, que glorifica a Dios, que exalta a Dios, cumplamos nuestra responsabilidad. Compromiso y dedicación, ¿sí? Compromiso y dedicación con la vida que Dios nos ha dado. Vamos a Jeremías capítulo 31. Es hermoso lo que estamos viendo en Deuteronomio 30 porque les decía, es ese anuncio del profético retorno de Israel, pero que tiene una condición. Toda promesa tiene un condicionante, ¿cierto? Toda promesa. El Señor dice que nos va a perdonar nuestros pecados, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que confesarlos. Si usted anda patulequeando, como digo yo popularmente, ¿sí? Si usted está resbalando cada rato para la derecha, para la izquierda, ¿sí? Anda patinando, anda dando vueltas, ¿no? Porque una vez en vez de caminar y avanzar, lo que hace es andar dando vueltas, ¿sí? Nosotros teníamos por allá en Santa Marta un caballero que tenía un trastorno emocional y estábamos en plena reunión, todo el mundo sentado y él llegaba y ¡pum!, se paraba y empezaba a girar ahí en el círculo al lado de su silla y ¡pa!, se volvía y se sentaba. Entonces la gente se distraía, ¿no? Estábamos ahí concentrados cuando él llegaba y ¡pum!, se paraba y a veces nos pasa así a nosotros los cristianos. En vez de avanzar, de crecer, de madurar, de desarrollarnos en nuestra vida cristiana, de dejar mejor que el proceso de cambio y de transformación que Dios a través de la persona del Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, nos mantengan dando vueltas, ¿sí? Y a veces nos pasa como con esos trastornos, ¿no?, emocionales, que a propósito, hoy el mundo está evaluando, diciendo, este golazo que le metimos a la sociedad, en vez de ayudarnos en nuestros intereses económicos, nos está afectando. Eso está diciendo la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Eso está diciendo Davos, los que manejan la economía. Les metimos un golazo pensando que nos íbamos a beneficiar y ahorita nos estamos perjudicando económicamente porque la gente está con un alto nivel de estrés y de conflictos emocionales. La gente se está enfermando mentalmente. Y nosotros los cristianos también nos enfermamos física, emocional y espiritualmente. Pero es por no tener nuestra vida centrada en Cristo, por no dejar que Dios obre en nosotros, por no dejar que la presencia de Dios guíe nuestro
camino por no ser sensibles a su voz y dejar que Él obre. Y Él le está diciendo al pueblo de Israel, yo los voy a retornar. Y la advertencia de Moisés fue esa: si ustedes desobedecen, ustedes van a ser deportados. Y eso sucedió, o sea que desobedecieron. Pero si ustedes se arrepienten, yo los voy a retornar. Pero para que ustedes retornen y ustedes disfruten de la tierra que yo les he prometido, ustedes necesitan un corazón vuelto a Dios para que Dios pueda hacer con ustedes un nuevo pacto. Esa es la promesa para Israel. Y nosotros igual tenemos a Cristo. ¿Sí? Igual para nosotros. Miren lo que nos dice Jeremías 31, el verso 33 al 34. Les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de estos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberían conocer al Señor, pues todos ya me conocerán. Después desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Una preciosa promesa. Por eso les decía, es una promesa de restauración para el futuro, una promesa de bendición para el futuro. Pero nosotros debemos aprender de esto. Tanto Moisés, ahí en Deuteronomio 30, como Jeremías, aquí en este pasaje que acabamos de leer, en el capítulo 31, en estos versos, hablan del futuro para Israel. Desde que usted ha tenido la oportunidad de oír el mensaje del Evangelio hasta este tiempo, hasta esta época, desde ese tiempo hasta ahora, usted y yo tenemos la oportunidad también de entender que podemos ser restaurados. Algo curioso que yo miraba aquí, es que ese pacto con Moisés que Dios hace allí es temporal, pero los demás pactos son eternos. Mire lo que nos dice Isaías 16:11. En Isaías 16:11, en la Nueva Traducción Viviente, dice, Isaías 16:60. Sin embargo, recordaré el pacto que hice contigo cuando eras joven y estableceré contigo un pacto eterno. Mucha gente, incluyéndome a mí, pero yo creo que más mi esposa que mi persona, anhelamos ir a Israel. Soñamos con ir a Israel. Hay muchos que han tenido la bendición de ir a Israel, ¿sí? Es una experiencia hermosa, extraordinaria, esa experiencia. Pero la tierra de Israel es una promesa para ellos, no para nosotros, ¿sí? La tierra de Israel es una promesa solo para ellos, para los judíos. Ahora, ¿a nosotros qué nos ha prometido el Señor? El Señor nos ha prometido salvación. Dios ha prometido salvación, tanto para ellos como para nosotros. Dios ha prometido salvación para el pueblo de Israel,
con un nuevo pacto, como decíamos ahí, como leíamos allí. Dios ha prometido salvación con un nuevo pacto. Y ese pacto lo establece Jesucristo, ¿sí? En Romanos capítulo 10, en el verso 4, del verso 4 al 10, en la traducción en lenguaje actual dice: Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Al referirse a los que obedecen la ley para que Dios los acepte, Moisés escribió lo siguiente: la persona que obedezca la ley se salvará si la cumple. Al contrario, esto es lo que dice de los que confían en Dios para que Él los acepte. Nunca te preguntes, ¿quién subirá al cielo? Es decir, subir al cielo para pedirle a Cristo que baje. Tampoco te preguntes, ¿quién bajará al mundo de los muertos? Es decir, bajar allá para pedirle a Cristo que resucite. Más bien la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Tremendo, ¿cierto? Entonces viene todo el énfasis de la necesidad de nosotros entregar nuestro corazón al Señor. Necesitamos entregar nuestro corazón al Señor. Pero ¿cuál es la característica que define que nosotros tenemos un corazón entregado para Dios, que un corazón que es exclusivo para Dios? ¿Cuál es la característica? A ver, ¿les oigo? ¿Otra vez? Obediencia. ¿Sí? Obediencia. Esa es la característica. La obediencia. Es la clave. ¿Sí? La obediencia. Romanos capítulo 3, versículo 21 dice, la Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Es el deseo que hay en nuestro corazón, producto de confiar en Dios. Al reconocer la obra extraordinaria que hizo Jesucristo, que es quien ha establecido el nuevo pacto para que cada uno de nosotros podamos vivir una vida que le agrade a Él y que esté caracterizada por el compromiso y la dedicación. Entonces, cuando en el desarrollo del liderazgo nosotros enfatizamos compromiso y dedicación, esas son las características en el desarrollo del liderazgo. Desde que la persona tiene capacidad de razonar. En el caso de nosotros los seres humanos, cuando ya tenemos 7 años, ya tenemos uso de razón y de decisión. Usted ve a los niños de 3 años y usted le dice, tómese el tetero. Y el niño dice, no.
¿Y quién lo obliga? Tiene que tener el deseo, ¿sí o no? Tiene que tener el deseo. ¿Cuánto tiene tu hija, Karen Viviana? 5 años. Y cuando tú le ofreces comida, si no quiere, ¿quién la obliga? ¿Cierto? No. Eso es un asunto del corazón. Entonces, entregar el corazón tiene una implicación. Desarrollar dedicación, compromiso, se evidencia es en la obediencia. La obediencia a Dios, porque a Él es a quien debemos obedecer nosotros. ¿Sí? ¿Qué nos enseña entonces la palabra? Ya la salvación ya está aquí. Jesucristo ya resucitó. O sea, la Biblia nos dice ya lo que tenía que cumplir, se cumplió. Nosotros tenemos que aceptar. Y cuando usted acepta, usted tiene que vivir en esa dimensión. Por eso enfatizamos, el que mentía ya no siga mintiendo más. El que robaba ya no robe más. Es la característica que debe definirnos a nosotros. Si yo llego a la vida cristiana, voy a estar luchando. Y Pablo lo dice, ¿no? Pablo lo dice, hay una lucha espiritual, es verdad. Pero ¿quién vence? Mi carne que me agobia, mi carne que me hace pecar, mi carne que me hace estar amargado, resentido, ¿sí? Que me hace estar actuando, viviendo, direccionándome en ambientes, en situaciones, en decisiones que son incorrectas, o el espíritu que me permite perseverar, que me permite reflejar que yo estoy siendo un testigo fiel de la obra que ha hecho Jesucristo por mi vida. Cuando nosotros estudiamos el tema de la ley a la luz de la Biblia, entendemos que la ley no trajo justicia. Hablando de la ley como esa norma para acercarse a Dios. Quien trajo justicia fue Jesucristo y lo hizo por la fe. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Es por la convicción, por la certeza de aceptar la obra que hizo Jesucristo por mí y de apropiarme de lo que Dios ha hecho a favor mío. Y esa justicia siempre ha estado disponible, aún desde el Antiguo Testamento. Abraham creyó y eso se le contó como justicia. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que nosotros venimos de los lomos de nuestro padre Abraham, porque nosotros somos la generación de la fe. Somos el pueblo de Dios adoptado que por fe estamos disfrutando de los beneficios de los hijos de Dios. Y eso es extraordinario. Entonces, ¿qué necesitamos? Si estamos pensando en cambio y en transformación, pues el cambio y la transformación tiene una implicación, y es que debe haber claridad de la revelación divina para que nosotros seamos impactados, influenciados por todo ese proceso de la vida espiritual, pero también nosotros seamos factor de influencia para otros. Y eso requiere sensibilidad espiritual, que estemos oyendo la voz de Dios. Y en este mundo, en este espacio en el que vivimos, hay muchas voces,
¿sí? Muchas voces que nos van a estar hablando. ¿Por qué nos compara Dios en su palabra con las ovejas? Porque las ovejas necesitan aprender a oír la voz de su pastor. Y uno ha visto eso, ¿no? En los rebaños de ovejas se reúnen diferentes rebaños. Y cuando el pastor de un rebaño llega y hace su sonido gutural, todas las ovejas que son de ese pastor salen disparadas, ¿sí? Se mueven, van en esa dirección hacia donde está el sonido, ¿sí? Porque han aprendido a oír la voz de su pastor. Nosotros tenemos un pastor que es Jesucristo, y si Él nos está hablando es porque estamos conectados con Él. Y si nos ha hablado y si nos está direccionando, pues nosotros debemos ir en la dirección de Él. Debe haber claridad de esa revelación divina para que se genere toda la influencia que se necesita en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y el aspecto clave es evangelización y discipulado. Evangelización y discipulado. Porque la evangelización y la edificación son los factores de cambio y de transformación. Si usted no se dispone, si usted no quiere, no hay problema, aunque sí hay un gran problema. Usted va a seguir dando vueltas. Usted no va a crecer, no va a madurar. Ahora, un detalle, una cosa es que usted se congregue, ¿no? Que dicen que no debemos dejar de congregarnos, pero el hecho de asistir es diferente a congregarse. ¿Por qué no hemos dejado de transmitir todas las reuniones? Porque hay mucha gente que por ciertas situaciones y realidades utilizan estos medios para congregarse y anhelamos y esperamos eso, ¿cierto? Pero que no nos pase como nos decía un líder. Yo estaba consultando a la gente que se reunía virtualmente y la gente decía, no, yo mientras estoy haciendo el almuerzo estoy oyendo ahí la transmisión. Eso es otro rollo, ¿no? Porque, sí, si usted no está centrado, concentrado, lo más probable es que no esté prestando atención a la voz de Dios. Entonces necesitamos entender lo clave en el proceso para que nosotros desarrollemos entrega, compromiso, dedicación. Todo eso que trae sabiduría, conocimiento, influencia, ¿sí? Sabiduría, conocimiento e influencia. Cuando uno vive el proceso, es como en una carrera. Yo le preguntaba a alguien que venía hace unos años, cuando recién llegamos, le preguntaba a un caballero, y bueno, ¿y tú qué haces? Yo estoy estudiando. Como a los 5 años me acuerdo que volví y le pregunté, ¿no? Me dijo, yo estoy estudiando. Y, uy, ¿en qué carrera? ¿Tienes una nueva carrera? Dijo, no, la misma. Y yo, este no avanza nada. Y ya me preocupó, ¿no? Porque pues esa era la estrategia que teníamos nosotros antes, ¿no? Antes los que ya querían trabajar en el proceso del cambio social en Colombia se metían a las universidades y se metieron, ¿no? Y vivían ahí en la universidad. Y ya tenían 20 años de estar en la universidad y nunca terminaban la carrera. Entonces, así en la vida cristiana no se puede hacer. O sea, si usted inicia un proceso, usted tiene que esforzarse en terminar ese proceso, en avanzar en ese proceso. Y cuando usted lo hace, en usted se refleja sabiduría, en usted se refleja conocimiento, en usted se refleja influencia.
Nosotros como pueblo de Dios tenemos una función, y la función es de edificar, de discipular a esta nación en la que nosotros estamos. Familia, amigos, vecinos, etcétera, etcétera. Y edificarlos para que el reino de Dios se acerque y para que nuestra vida sea una vida de testimonio, de referencia para esas personas que necesitan acercarse a Dios. Hay una gran tarea y la gente debe ser edificada, discipulada en las verdades bíblicas. Nosotros tenemos que disfrutar de las grandes promesas de Dios. Dios nos ha dado muchas promesas y debemos en nuestros diferentes contextos y en nuestras diferentes realidades disfrutar de esas promesas, apropiarnos de esas promesas. Pero también estamos llamados a ser instrumentos de bendición para esta nación. Nosotros debemos propiciar que en esta nación se establezcan leyes justas, que esta sea una nación donde se trabaje en función de la prosperidad de la gente, de que la gente se forme, de que la gente se eduque. Muchas de las personas que están viviendo situaciones críticas en estos momentos son personas que propiciaron esas realidades. Estamos en un mundo lleno de injusticia, eso es verdad, pero el bien es mucho más fuerte que el mal y nosotros necesitamos establecer todo un movimiento espiritual que genere cambio, que genere transformación, ¿sí? ¿Y qué implicaciones trae el sembrar el mensaje del Evangelio? ¿Qué implicaciones trae el proclamar el Evangelio? ¿Qué implicaciones trae el edificar? Pues sencillamente que nosotros tenemos que meternos más tiempo con la palabra de Dios. Y si usted se alimenta de la palabra de Dios, eso va a restaurar su manera de pensar, su manera de ver la vida, su manera de ver el entorno en el que usted está. Si usted se enfoca y se alimenta de la palabra de Dios, se va a enfocar en los principios que traen vida. Si usted se alimenta de la palabra de Dios, usted se va a implementar para poder edificar a otros. Yo soy testimonio de eso. Ahorita que Sandrita Meneses estaba dejando a su nieta acá, yo le compartía eso. Cuando yo llegué al lugar donde me expusieron el mensaje del Evangelio en la universidad, yo iba con la mente totalmente cambiada, alterada, tergiversada. Pero solo fue poner atención, escuchar ese mensaje, reflexionar sobre las implicaciones de ese mensaje para mi vida, para mi familia, para el entorno donde yo estaba, que cuando a mí me dijeron, ¿te gustaría aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador en tu vida? Yo dije, sí, lo acepto. Y a nosotros nos hacían consolidación inmediata, no era que esperar otro tiempito, no, de una. ¿Sabes qué implica eso? Y me daban toda la cátedra, ¿no? Allí en minutos, eso era en minutos, ¿no? Implica esto. ¿Estás dispuesto? Sí. Y hoy, después de 34 años, yo no me arrepiento de la decisión que tomé. Que tengo que seguir, que tengo que avanzar, que tengo que perseverar, que si quiero tener espiritualmente fortaleza, ¿sí? Tengo que estar permanentemente, periódicamente en un acondicionamiento espiritual, ¿no? ¿Sí? Si queremos tener el cuerpo de Cristian,
Necesitamos acondicionamiento espiritual todos los días, ¿sí o no, Cristian? Él es especialista, ¿sí? Especialista en acondicionamiento físico. Pues nosotros necesitamos un acondicionamiento espiritual, ¿sí? También hay que trabajarle un poquito al cuerpo, ¿no? ¿Sí? A mí me tienen light, ¿sí? Pero necesitamos en el aspecto espiritual la palabra de Dios como un alimento que nos permita a nosotros restaurar nuestra manera de pensar, enfocarnos periódicamente en los preceptos, en los principios de Dios y difundirlos, vivirlos, defenderlos. ¿Cómo es posible que estemos en un país donde se esté pensando en buscar recursos para que se sostenga toda esta infraestructura del Estado, pero resulta de que no se trabaja en acabar con la corrupción? Necesitamos trabajar para que se acabe con la corrupción. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra? Sembrando el mensaje del Evangelio en la vida de hombres y mujeres que quieran trabajar para construir un país diferente, con principios, ¿sí? Que no quieran enriquecerse ni que quieran alcanzar sus objetivos a costa de otras cosas, cosas equivocadas. Así que, hermanos, tenemos un gran desafío. Compromiso, dedicación. ¿Cuántos se animan al compromiso y a la dedicación? Pero en serio, no que a los 3 o 5 días o a la semana diga uno, ay no, esto está otra vez harto, y vuelve, y, ¿sí? Como el cangrejo a echar para atrás, ¿no? En vez de avanzar, echar para atrás. La vida cristiana no es así. En la vida cristiana hay que avanzar, hay que crecer. En la vida cristiana uno no se puede dejar, ¿sí? Si usted inicia una carrera y terminó el semestre y dice, no, voy a descansar mejor porque es que eso está muy pesado, no. La vida cristiana siempre va a tener su afán, siempre va a tener su carga. Por eso Jesús decía, tomen su cruz cada día, pero síganme. La clave está en eso. Así que si usted quiere tomar su cruz cada día y desarrollar una vida que refleje compromiso, que refleje dedicación, yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Los que están allí en el canal, póngase de pie. Si no puede ponerse de pie, llame a alguien para que le ayude a pararse. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor por este momento. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Dios, por darnos la oportunidad, Señor, de acercarnos ante tu presencia, maravilloso Rey. Te damos gloria, te damos honra, te damos adoración, te damos exaltación a ti, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Dios. ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no adorarte, exaltarte, si tú eres un Dios de promesas, un Dios de compromiso? Te comprometiste por amor con nosotros y has cumplido, Señor. Tú siempre nos hablas de que si nos arrepentimos, en nosotros habrá restauración. Si nos convertimos y somos obedientes, tú cambiarás nuestro corazón. Tú eres el que obra en nuestra vida, Dios maravilloso. Tú tienes promesas de bendición para nosotros. Las estamos disfrutando muchas hoy. Muchos beneficios de tu obra hoy disfrutamos. Habrán otros beneficios que a futuro disfrutaremos, Señor. Permítenos concentrarnos en la calidad de vida que estamos desarrollando. Que
en nuestra mente y en nuestro corazón, quien esté hablando seas tú, tu Santo Espíritu. Ni que el mundo, ni que el demonio, ni que la carne nuestra sean las que gobiernen, sino tu Espíritu sea el que gobierne en la vida de cada uno de nosotros. Que siempre estemos dispuestos a proclamar la verdad del Evangelio.